Bueno, vamos a seguir con el caso clínico. Esta es una paciente, mujer, 85 años, un cuadro de 10 días de evolución, consistente en dolor abdominal tipo cólico a nivel del mesogastro de leve intensidad. El dolor hace un día se exacerbó y se asoció a distensión abdominal, náuseas, varios episodios de vómito y tenía intolerancia a la vía oral, por lo cual consultó. Niega fiebre ictericia y no ha tenido ni paro de flatos ni fecales. Como antecedentes importantes, sufre de POC, hipertensión, diabetes y dislipidemia, y hospitalizaciones en mayo y en septiembre del 2023 en la clínica Rosario de Nama. Estuvo hospitalizada por una colecistitis SOC2, en la cual no se realizó la cirugía en ese momento. Lo único positivo es que presentaba una frecuencia cardíaca de 104, a nivel abdominal está distendido, con dolor a la palpación en mesogastro, en fosa ilíaca izquierda y tenía el peristaltismo disminuido. Tacto rectal anormal y las extremidades estaban bien. Los paraclínicos tienen leucos de 16.400 a expensas de los neutrófilos, una PCR de 1.7, no tenía falla renal, la función hepática estaba normal y los iones estaban normales. Entonces se hizo esta tomografía. Sara, busca usted. Pues hay algo de líquido perihepático, periesplénico, hay dilatación de asas de intestino delgado, y lo que me parece que hay al interior de una asa de intestino delgado es como algo que pues es como sólido, puede ser como un cálculo. Y tiene Y una fístula colecistoidea. O sea, que debe ser que Milibiliar. Tenemos eso. Sí. Un poquito mejor. El aire. Ahí. Muy bien. Entonces fue leída como una neumobilia intraestrapática, una vesícula biliar de paredes engrosadas con gas en su interior y una litiasis de 14 milímetros. Tenía una dilatación de asas de intestino delgado con presencia de una litiasis biliar de 27 milímetros de diámetro en el ilio, posteriormente encontrándose colapsado el intestino. La conclusión es un ilio biliar con colelitesis con neumobilia y una fístula bilioentérica. Esta paciente se llevó a una cirugía de un solo paso, una colecistectomía por laparoscopia más corrección de la fístula con endograpadora más enterotomía y extracción del cálculo. Los hallazgos encontró un síndrome herencial crónico, pero con partes firmes, la fístula colecistodenal desde el fundus, la colelitiasis de gran tamaño y una obstrucción intestinal, aproximadamente el cálculo medía 3.5 a 4 centímetros, cerca a la válvula iliocecal. La enterotomía se hizo, pues exteriorizó el asa por el puerto umbilical. Vemos cómo estaba pues totalmente ocluido, se hizo una enterorrafia y este era el tamaño del cálculo más o menos. Y la vesícula tenía también otros que probablemente... ¿Qué suturaron el duodeno o el ilion distal. No, pero usaron colestectomía y la fístula... Con una grapadora, profe. El duodeno. ¿Les dio el plano para ahí? Sí, señor. ¿Y en qué porción del duodeno era? ¿En la primera? En la primera con la segunda. Y con el fundus. Tuvo una muy buena evolución clínica, se inició dieta líquida, al segundo día posoperatorio, tenía paso de flatos y deposiciones, no estaba distendida, al tercer día se avanzó la dieta, no presentaba sangrados y el dolor era leve, y al cuarto día se dio de alta. En revisión a los 12 días, la paciente aún con buena evolución, la patología es negativa para malignidad y presentaba una colecistitis crónica. Entonces el tema hoy es iliobiliar. Es una causa muy rara de obstrucción de intestino delgado, más o menos del 1 al 3%.
y es más o menos el 0.3 a 0.5 de las complicaciones de una colelitiasis, y por lo general está precedido por episodios de colecistitis aguda. Es más común en mujeres mayores de 65 años, con una relación mujer-hombre de 3.5 a 1, y es importante saber que la mortalidad es 5 a 10 veces mayor que el resto de las causas de obstrucción, y se define como una obstrucción intestinal mecánica causada por un cálculo biliar impactado dentro del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Hay una inflamación en la vesícula por un episodio de colecistitis y se forman unas adherencias de la vesícula a alguna parte del tracto gastrointestinal. La presión del cálculo en una mucosa que ya está inflamada va a producir isquemia, necrosis y la formación de la fístula. Posteriormente pasa el cálculo, queda impactado en algún lugar y produce la obstrucción intestinal. El lugar más común donde se forma la fístula es colecistoduodenal, por la cercanía del duodeno a la vesícula, pero también puede estar al estómago, al intestino delgado, al colon transverso, inclusive pues a la vía biliar. La otra causa que conocemos es el síndrome de Mirici, que es una obstrucción del colédoco debido a la compresión extrínseca del cuello vesicular o del conducto cístico por un cálculo impactado. En 1982 salió la primera clasificación que solo lo dividía en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 es la compresión extrínseca sin fístula y el tipo 2 era la fístula colecistobiliar. Ya para 1989 se agregan ya los otros 3 tipos dependiendo de la circunferencia de la fístula, siendo tipo 2 un tercio, tipo 3 2 tercios y tipo 4 toda la circunferencia. Y para el 2007 sale tipo 5, que es una fístula colecistoentérica que puede estar o no asociada a un hilio biliar. Como generalidades tenemos que los cálculos menores a 2 centímetros por lo general no van a causar ningún síntoma. El 95% de las veces el cálculo mide más de 2 centímetros con un promedio de 2.5. Por lo general la obstrucción se forma en el ilion distal o en la válvula iliocecal porque el diámetro es menor. Está el síndrome de Barnard, que es cuando hay una obstrucción en la válvula iliocecal. Importante decir que el menos del 5% de las obstrucciones van a ser en el colon, y si son por lo general en pacientes con enfermedad inflamatoria crónica intestinal porque tienen lugares estenóticos. También puede haber una obstrucción en el tracto de salida gástrico, que es el síndrome de Borebet, en la cual podemos ver esto, que es menos del 3% de las veces. El diagnóstico es clínico, va a depender de qué lugar está obstruido, si es a nivel gástrico, intestino delgado o colon, y siempre se debe sospechar en pacientes que tengan la tríada de Mordor, que es que tengan antecedentes de colelitiasis, signos de colecistitis aguda y obstrucción intestinal. No olvidar que siempre se debe descartar las causas más prevalentes de obstrucción, como adherencias, una hernia o un cáncer. La presentación puede ser aguda, como en esta paciente, o subaguda, en la cual la diferencia es que este tiene paro de flatos y fecales y este sí va a tener flatos. O crónica, que son los pacientes que tienen un dolor abdominal crónico intermitente, seguido de periodos sin dolor y posteriormente presentan la obstrucción. Es muy raro que tengan síntomas biliares, pueden tener ictericia y los laboratorios son inespecíficos para hilio biliar. Pueden tener leucocitosis, función hepática suele estar normal y el desorden hidroelectrolítico es muy raro. La primera imagen que podemos pedir es los rayos X de abdomen. Esta la trae Reigler, que es cálculos radiopacos, neumobilia y distensión de asas del intestino. Se habla que si tiene 2 de estos 3, hace el diagnóstico de un hilio biliar y se está presente más o menos en el 20 al 50% de las veces. La sensibilidad de los rayos X como tal es del 40 al 70% y en ocasiones se le da contraste hidrosoluble a los pacientes y podemos encontrar el signo de Petren, que es cuando pasa medio de contraste a la vía biliar por la fístula. La tomografía contrastada de abdomen es la imagen que debemos de pedir, a diferencia de las otras patologías biliares que sería la ecografía. Tiene muy buena sensibilidad y especificidad y también nos ayuda a descartar otros diagnósticos que podrían ser un poco más comunes. ¿Cómo es el tratamiento? Es netamente quirúrgico, se puede hacer enterolitotomía solas o cirugía en 1 o en 2 pasos. Entonces, la enterolitotomía sola trata de, no se va a resolver ni la fístula ni la enfermedad de la vesícula biliar, pero como tal sí logra el objetivo principal, que es quitar la obstrucción intestinal. No expone al paciente a cirugías prolongadas y complicadas y tiene, según la literatura, una mortalidad menor cuando se compara con la cirugía en un solo tiempo, 11 versus un 17%. Teniendo en cuenta que puede haber tasas de recurrencia de más o menos el 5% y el 85% de estas ocurren en los primeros 6 meses.
y también puede haber recurrencia de síntomas biliares hasta en un 10%. Esta se deja principalmente para pacientes con comorbilidades significativas que estén inestables y que tengan alto riesgo quirúrgico. La cirugía en un solo tiempo va a haber una técnica biliar, una colecistectomía, una colecistostomía, va a tener el cierre de la fístula y la enterolitotomía. Los que están a favor de esta hablan que disminuye el riesgo de recurrencia, que ya vimos que es hasta el 5%, y la probabilidad de desarrollar un carcinoma de vesícula biliar de un 15 a un 1%. Ellos hablan que la mortalidad es similar, pues 11 versus 17, pero la morbilidad sí es mayor porque es un procedimiento más largo que tiene otras técnicas adicionales. Esta se da para pacientes de bajo riesgo, que estén estables y que tengan adecuadas reservas cardiorrespiratorias y metabólicas y disponibilidad de UCI en la institución. Y la cirugía en 2 tiempos es hacer una enterolitotomía sola y posteriormente es una colecistectomía de intervalo más la reparación de la fístula. Esta habla de la literatura que se deja más para jóvenes con riesgo de complicaciones biliares a futuro o cuando se evidencia cálculos biliares retenidos con un riesgo de un hilio biliar recurrente. No hay un consenso sobre el intervalo de tiempo entre los dos procedimientos. Se habla que puede ser entre 4 a 6 semanas, inclusive hasta 6 meses después. Entonces, ¿qué es el hilio biliar recurrente? Esa es una consecuencia de una fístula bilioentérica no tratada y el paciente persiste con colelitiasis o un cálculo biliar entérico o colecístico no identificado en la cirugía inicial. Es raro, el 5%, y por lo general se presentan las primeras 6 semanas después de la primera cirugía. Se habla que los pacientes que mayor riesgo tienen son cuando los cálculos son más grandes y están en forma facetada, que es como lo vemos en esta imagen, como si fuera el caparazón de una tortuga, dice. Hablan que no siempre debe hacer una búsqueda sistemática en todo el intestino delgado, así uno solo haya visto un cálculo, siempre se deben buscar otros para que no queden cálculos no identificados. El tratamiento de este también puede ser una cirugía solo sobre el cálculo impactado, con una mortalidad del 16%, y esta se deja por lo general para obstrucciones de emergencia. Solo una etapa en este estudio mostró una mortalidad del 11%, o sea, menor que la cirugía solo sacando el cálculo, y el manejo conservador tuvo una mortalidad hasta el 25%. Como tal, no se recomienda, no ser de que el paciente esté pues con tantas comorbilidades que no sea candidato para una cirugía. Y la cirugía en 2 etapas son para casos seleccionados, ya que sí se debería corregir la fístula, porque puede ser un hilio recurrente. Entonces, la cirugía puede ser laparoscópica o abierta. Las ventajas de la laparoscópica es que va a ser más rápida la recuperación, menor morbilidad y una hospitalización más corta, pero se requiere un poco más de experiencia. Esto es como un diagrama para ver cómo se trata un hilio biliar. Se hace la enterotomía con extracción del cálculo, ya sea por laparotomía o por laparoscopia. Y ya mira al paciente si tiene alto riesgo quirúrgico, si está inestable o si tiene baja reserva metabólica. Si tiene alguna de estas, se hace una cirugía en 2 tiempos, con una revisión siempre sistemática del intestino y la extracción de cálculos, pues de todos los cálculos que encuentren, y posteriormente se haría la colecistectomía de intervalo y la reparación de la fístula. Pero si el paciente tiene bajo riesgo, se puede hacer la cirugía en un solo tiempo, que ya es hacer la técnica biliar, reparar la fístula y sacar el cálculo. Gracias.